Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda el pastor Yamal Salem, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios, aquí en la ciudad de Houston. Para mí es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Usted que nos ha sintonizado en este momento, yo quiero decirle, no es una casualidad que usted nos haya sintonizado. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida y hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es poderosa, y vamos a estar compartiendo acerca de un tema muy especial que va a estar apareciendo ahí en la pantalla de su televisor, acerca de la batalla de la mente. Hoy en día el hombre, el ser humano está luchando. Hay una batalla en su mente, hay una batalla en sus pensamientos. Algunos llegan a tomar malas decisiones, otros llegan a caminar por un camino equivocado, dándole lugar a esos pensamientos, dándole lugar a esos argumentos que se levantan en la mente del ser humano, y sabiendo que hay esa batalla, en algunas ocasiones algunos los lleva hasta quitarse la vida. Dice la palabra de Dios, para comenzar, en el libro de Isaías capítulo 26 verso 3 en adelante, dice la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice la palabra que el Señor va a guardar en completa paz aquel pensamiento de aquella persona que en Dios ha perseverado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos guardar nuestros pensamientos? ¿Cómo nosotros podemos guardar nuestra mente? Es por medio de nuestra intimidad, es por medio de nuestra relación con Dios. Entonces hay una paz que viene a través de la búsqueda de Dios. Entonces dice la palabra que aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor, dice, encontrará esa paz. También en Jeremías capítulo 29, el profeta Jeremías habla un poco también acerca de los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Dice 29 verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice la palabra que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, no son pensamientos de muerte, no son pensamientos de dolor, no son pensamientos de terror, son pensamientos de paz. Así nosotros podemos saber claramente que hay un propósito de Dios para el ser humano. Ese propósito es traer paz, ese propósito es traer gozo, ese propósito es traer vida en abundancia, como Jesús dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero hoy en día nos encontramos con algunas personas que están batallando en su mente. Hay una lucha en sus pensamientos. Es como una guerra, un pensamiento a hacer lo recto, lo bueno delante de Dios, y un pensamiento que los lleva a hacer lo contrario de hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Y vamos a estar hablando un poco acerca de eso, y no solamente eso, sino que también vamos a estar hablando acerca cómo podemos nosotros poder vencer esos malos pensamientos, cómo nosotros podemos vencer esos argumentos que se levantan en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que usted tenga paz, la voluntad de Dios es que usted tenga tranquilidad, a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación difícil, a pesar de lo que usted esté pasando. Y mire lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 10. Es un verso muy conocido por muchos, algunos ya se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo en esta hora, porque sabemos que nosotros, como dice la Escritura, hay una batalla, hay una lucha, y sabemos que Satanás siempre ha sido el enemigo de Dios, y así como Satanás es enemigo de Dios, Satanás es enemigo de la iglesia, es enemigo de los hijos de Dios, es enemigo de la humanidad. Y Satanás lo que trata es de traer esos pensamientos a la vida del hombre, para que el hombre se frustre, para que el hombre piense que ya no hay nada, no hay esperanza, no hay salida, no hay solución a sus problemas. Pero hoy tenemos buenas nuevas de salvación. Mira lo que dice San Juan capítulo 10, verso 10 en adelante. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir. ¿A qué viene Satanás? A matar, hurtar y destruir. Entonces, a través de esos pensamientos, a través de esos argumentos, Satanás viene a meter esos pensamientos en la vida del ser humano, para que el ser humano se frustre, para que el ser humano no tenga paz, para que el ser humano se sienta que no vale nada, para que el ser humano piense que no hay manera ni posibilidad de poder salir adelante. Y dice la Escritura que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces, la palabra ladrón, sabemos que lo que hace un ladrón roba, pero el que hurta, el hurtar es una manera diferente a la de robar. ¿Por qué? Porque el que hurta lo hace de una manera silenciosa, lo hace de una manera encubridora, y eso es lo que Satanás hace a través de esos pensamientos que vienen a la vida del ser humano. Dice la Escritura que él vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la en abundancia. Entonces Dios define claramente que Él ha venido a darnos vida, Satanás ha venido a darnos muerte, Dios ha venido a sanarnos, Satanás ha venido a enfermarnos, Dios ha venido a bendecirnos y Satanás ha venido a maldecir lo que Dios quiere bendecir. Entonces, esto de esta guerra, de esta lucha en la mente del ser humano, y vamos a ir nosotros al pasaje central, donde vamos a estar hablando un poco acerca de esta guerra de pensamientos, de esta guerra de actitudes que hay en la vida del ser humano. Y vamos a ir al 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, en el verso 3 y 5, donde el apóstol Pablo le habla claramente a la iglesia de los Corintios y les habla acerca de esta guerra, de esta lucha, de esta batalla que se libra en la mente del ser humano. Pero él define claramente que aunque nosotros andemos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no peleamos según la carne, no peleamos con las armas de este mundo, sino que Dios nos ha dado armas poderosas en Él para destruir estas fortalezas, para destruir estos pensamientos que se levantan en nuestra mente. Mire lo que dice aquí en el libro de 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al verso 5. El apóstol Pablo habla claramente a la iglesia de los Corintios, y Dios también nos habla a nosotros en este tiempo, que hay una batalla, hay una guerra en la mente del ser humano. Como decía anteriormente, cuando nosotros vemos las noticias de personas que cometen quizás muchas cosas, como por ejemplo suicidarse, quitarse la vida, otros quizás entran en el narcotráfico, entran en la venta de drogas, otros entran quizás en la prostitución, otros entran en el homosexualismo, otros entran en diferentes situaciones que los lleva a un camino de muerte. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Pero todo ese camino que esa persona tomó es producto de un pensamiento que vino a su mente. Y cuando ese pensamiento vino a su mente, comenzó a suceder algo. Ese pensamiento comenzó a tomar forma, ese pensamiento comenzó a desarrollarse, y vamos a ver lo que Pablo describe claramente acá. Pablo habla acerca de la fortaleza. Dice que nosotros tenemos el poder en Dios de poder derribar esa fortaleza. Ahora, ¿qué es una fortaleza a la cual Pablo se estaba refiriendo acerca de esa fortaleza en la mente del ser humano? Número 1, es una muralla o construcción que tiene capacidad para soportar y para resistir. Es una fortaleza que se levanta, que tiene la capacidad de soportar y resistir. Tal vez usted recordará aquel endemoniado llamado el endemoniado gadareno. Ese endemoniado, dice la palabra, que nadie podía controlarlo, lo ataban con cadenas, las rompía, andaba por arriba, por abajo, nadie podía controlarlo, estaba completamente oprimido, estaba completamente atormentado por esos espíritus inmundos que lo habían aprisionado. Pero Jesús vino, y Jesús
Jesús lo libertó. Por eso la palabra de Dios dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Y aquel hombre que no tenía libertad para pensar, no tenía libertad para tomar decisiones, Jesús lo libertó. Entonces, esa fortaleza que hubo en la vida de ese hombre llamado el hombre, el endemoniado gadareno, como le llaman, fue una fortaleza, era una muralla, era una construcción que tiene la capacidad de soportar y resistir. Entonces nadie podía resistirlo, nadie podía cambiar la vida de este hombre, pero cuando aparece Jesús, Jesús lo transforma, Jesús lo liberta completamente, de tal manera que todo ese pueblo quedó sorprendido como un hombre que no tenía la capacidad de pensar, no tenía la capacidad de tomar decisiones por sí solo, sino que era controlado por esos pensamientos impíos, por esos pensamientos endemoniados completamente. Este hombre fue liberado por el poder de Dios. Entonces, número uno es la fortaleza, que es la muralla o construcción que tiene la capacidad de soportar o resistir. Número dos, ¿qué son los argumentos? Pablo decía acá, derribando los argumentos, derribando esas fortalezas, pero también derribando los argumentos. Pues la palabra argumento son razonamientos, son pensamientos, opiniones que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué son los argumentos? Son razonamientos, son pensamientos, opiniones que van en contra de la palabra de Dios. El enemigo envía esos pensamientos a la mente del ser humano, son razonamientos. Por ejemplo, una persona que está pasando una necesidad, una persona que quizás usted que nos está viendo en este momento, quizás usted tiene una necesidad económica y han venido pensamientos a su mente, quizás diciéndole esos pensamientos, no hay trabajo, la economía está difícil, la situación está tan dura, no vas a salir adelante, vas a perder esto, vas a perder lo otro, y comienza esos argumentos, esos razonamientos, comienzas a pensar, comienzas a hacer números y te das cuenta de que la matemática que estuviste sacando toda la madrugada, toda la noche, sacando cuentas, y te diste cuenta que en vez de tener, no tienes. Entonces el enemigo viene astutamente porque él vino a hurtar, él se mete por medio de un pensamiento a la mente del hombre. ¿Para qué? Para quitarle la paz. Recuerde que los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de paz y son pensamientos de bien. Dios no tiene pensamientos de muerte, Dios no tiene pensamientos de desesperación. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de paz. Entonces el argumento son los razonamientos, las opiniones que van en contra de la palabra de Dios. Entonces el enemigo trae esos pensamientos y te viene a decir a ti que no hay esperanza, que vas a fracasar, que no hay esperanza para tu hogar, que no hay esperanza para tu matrimonio, que ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero yo quiero decirte en esta hora que hay un propósito maravilloso de Dios para tu vida. Y mira lo que dice el número 3, la altivez. Dice derribando argumentos y toda altivez. Entonces, estos pensamientos son fortalezas, número uno. Número dos, son argumentos, son razonamientos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Y número tres, ¿qué es la altivez? Es la característica que hace sentir superior a algo. Es la característica que hace sentirse superior a algo. Entonces, estos pensamientos quieren hacer sentir que son superiores a la promesa de Dios para tu vida. En pocas palabras, esos pensamientos te dicen que no hay esperanza para tu matrimonio, no hay esperanza para tu negocio, no hay esperanza para tu ministerio, no hay esperanza para tu llamado, no hay esperanza para la vida de tus hijos. Eso es lo que hace este tipo de pensamientos, son esas fortalezas, son esos argumentos, es esa altivez. Pero mira lo que también la palabra de Dios nos encontramos aquí en 2 Corintios capítulo 10, en el verso 5, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con todos esos pensamientos negativos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con todos esos pensamientos de fracaso, esos pensamientos que le hemos permitido al enemigo venir a meternos a nuestra mente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlos cautivos. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra cautivo? Número 4, que no tiene libertad, es preso y es prisionero. Eso es lo que significa la palabra cautivo. Y también dice que no tiene que tener libertad, que no le da la libertad a ese pensamiento de que se pueda desarrollar en tu mente. Entonces, Pablo decía, nosotros tenemos que llevar cautivo
esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevarlos prisioneros, de tal manera que nosotros no tenemos que permitirle a esos pensamientos negativos desarrollarse en nuestra mente. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que esos pensamientos se desarrollen en nuestra mente, entonces nosotros vamos a tener los resultados de esos pensamientos en que han venido a nuestra mente. Y mire lo que vamos a leer en el libro de Proverbios 23:7. Vamos a ir al libro de Proverbios 23:7 y mire lo que la palabra de Dios nos dice. Proverbios capítulo 23, verso 7, dice aquí el proverbista, dice lo siguiente, 23, verso 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escuche bien esto, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El pensamiento que usted tenga de usted mismo, ese es el pensamiento que usted es. Si usted tiene un pensamiento de derrota, su vida será una vida de derrota. Si usted tiene un pensamiento de pobreza, un pensamiento de que está solo, que nadie lo ama, que nadie lo quiere, entonces eso es lo que usted es el resultado de lo que usted es. Pero mire lo que dice luego: come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Come y bebe. Entonces, cuando el pensamiento negativo viene a tu mente, entonces ese pensamiento quiere comenzar a alimentarse. Y cuando comienza a alimentarse, comienza a comer, ese pensamiento te hace entender como si fuera algo bueno, algo agradable, pero la verdad que ese pensamiento no está contigo. Ese pensamiento lo único que quiere hacer es destruirte. Ese pensamiento lo único que quiere hacer es verte triste, es verte desesperado, desesperada, es verte atribulado, es verte angustiado, angustiada. Eso es lo que hace esos pensamientos negativos. Y mire lo que la palabra de Dios también nos dice en el libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 15. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15 en el verso 18. Mateo 15 verso 18. Dice lo siguiente. Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. También dice aquí en Mateo capítulo 15, verso 11, dice: llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, escuche bien esto. Escuche, ponga mucha atención. Satanás te puede enviar un pensamiento a tu mente, un pensamiento negativo, un pensamiento de muerte. Y cuando ese pensamiento de muerte viene a tu mente, ese pensamiento negativo viene a tu mente, Satanás no puede leer tu mente. Él te envía el dardo, él te lo puede enviar de diferentes maneras. Él puede venir una imagen, puede venir o alguien a decirte algo y viene ese pensamiento a tu mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese pensamiento viene a tu mente, la manera como se da cuenta Satanás, se dan cuenta los demonios que tú creíste lo que Satanás te dijo o lo que los demonios te dijeron acerca de que no hay esperanza para tu vida, es cuando tú comienzas a hablar. Es cuando tú comienzas a hablar. Y dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 15, dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, comienza a salir de tu boca lo que tú comenzaste a pensar. Y entonces ahí comienza a crearse, ahí comienza como a diseñarse esas atmósferas tensas, esas atmósferas, ¿cómo se llama? Hostiles, esas atmósferas de tristeza, de dolor, de desesperación. Nos ha tocado que cuando de repente uno entra a una casa, entra a un lugar, rapidito uno, dice, en el discernimiento de espíritu, uno puede discernir la atmósfera tensa, la atmósfera cargada, producto de qué, por estar declarando, estar confesando. Entonces, como dice la palabra, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Dice que el hombre se saciará del producto de sus labios. Entonces, lo que usted habla con su boca es lo que usted ha estado pensando. Entonces, también nos vamos a encontrar aquí en 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios 4:4. Vamos a leer algunas citas. 2 de Corintios 4:4. Estamos hablando acerca de la batalla de la mente. Es un tema muy, ¿cómo se dice? Muy importante en nuestra vida diaria como hijos de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros con esos pensamientos negativos, con esos pensamientos que no provienen de Dios? Mire, dice aquí 2 de Corintios 4:4, vamos a leer, dice: en los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento
de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, ¿quién es? Es Satanás. Les ha cegado que el entendimiento, o sea, les cierra sus ojos, los aprisiona, los pone, levanta, los lleva con argumentos, con esos razonamientos, con esos pensamientos negativos, de tal manera que dice la palabra de Dios que están cegados. Están ciegos, su entendimiento están ciegos y se convierten en personas incrédulas. En pocas palabras, el enemigo viene con esos pensamientos y hace sentir a aquella persona que nadie la ama, que nadie la quiere, que está solo, que está desamparado, que las cosas no van a salir, que le van a salir las cosas peores que lo que quizás se encuentra, y aquella persona comienza a pensar, y hay personas que ni duermen, hay personas que tienen que tomar medicamentos, pastillas, porque se sienten desesperados, con ansiedades, con depresiones, y el enemigo aprovecha eso y gana ventaja de eso. Entonces aquella persona se convierte en una persona incrédula, una persona ciega que no puede ver realmente que verdaderamente Dios es un Dios que no tiene esos pensamientos para esa persona. Y escuche bien esto: ¿cómo entran estos pensamientos en la vida del ser humano? Leíamos San Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Satanás se mete encubiertamente y se mete con esos pensamientos, se mete con esos razonamientos en la vida del ser humano, y se mete sutilmente. Él sabe cómo hacerlo. Viene con un pensamiento de duda. Tal vez usted recordará la historia de Jairo. Dice la escritura que Jairo se dirigía a su casa con Jesús. Jesús lo acompañaba porque su hija estaba enferma, pero llegaron los mensajeros de la casa de Jairo para decirle a Jairo, no moleste más al maestro, ya no puede hacer absolutamente nada, tu hija ha muerto. En pocas palabras, el poder de Dios está limitado, y ya el poder de Dios ya no va a poder hacer absolutamente nada en la vida de tu hija. Pero cuando Jesús se dio cuenta que la noticia que venía, el dardo que venía a la vida de Jairo, en ese momento Jesús rápidamente le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. No le des lugar a ese pensamiento. No le des lugar a ese pensamiento, porque si le das lugar a ese pensamiento no va a poder suceder absolutamente nada. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? A través de esos pensamientos, a través de esa duda, a través de esa incredulidad, quiere venir a tu mente a cegarte, para que tú no creas en Dios, para que tú no creas que Dios puede hacer algo en tu vida. Y si tú le das lugar a eso, si tú le das lugar a la duda, si tú le das lugar a la incredulidad, no va a suceder absolutamente nada. Tú podrás llorar, tú podrás tirarte al piso, tú podrás vivir una vida desesperada, pero yo quiero decirte una cosa: tú tienes que levantarte en esta hora y creerle a Dios que Dios es poderoso para obrar esos milagros a favor de ti y a favor de tu familia. También nos encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, es otro de los pasajes importantes, donde el apóstol Pablo habla acerca de lo que es la armadura del cristiano. Pero vamos a leer tan solamente uno de los pasajes que dice acá en Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo dice que sobre todo debemos de tomar, dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que tomar el escudo de la fe. ¿Para qué tomar el escudo de la fe? Para apagar todos los dardos de fuego del maligno. En pocas palabras, Satanás lanza sus dardos, Satanás lanza sus pensamientos a nuestra vida, y esos pensamientos vienen a la mente. Entonces, el pensamiento negativo puede venir aquí a la mente, pero si nosotros comenzamos a pensar y a pensar, y después de estar pensando, comenzamos nosotros a hablar ese pensamiento negativo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene una necesidad económica, Satanás viene y le dice a su mente, te vas a morir de hambre. Entonces usted pensó en su mente, Satanás le vino y le dijo que te vas a morir de hambre, y usted estuvo pensando durante el día, y de repente usted comienza a decir, es verdad, creo que no la voy a hacer, creo que no va a suceder absolutamente nada, la situación está difícil. Entonces usted crea una atmósfera, usted crea un ambiente, usted crea un estilo de vida donde todo es imposible, donde no hay posibilidades, donde hay desesperación. ¿Por qué razón? Porque usted ya lo declaró con su boca. Y en ese momento, ¿qué es lo que comienza a suceder? Como leíamos en Proverbios 23, verso 7, te dice, come y bebe, pero no está contigo. Entonces
tú comienzas a comer, tú comienzas a alimentarte de ese pensamiento y ese pensamiento comienza a convertirse en una fortaleza, comienza a convertirse en una muralla y comienzan esos argumentos, esos razonamientos donde comienzas a pensar de que ya Dios no está contigo, que Dios no te va a ayudar y que te vas a morir de hambre, que no hay trabajo, que tu negocio va a fracasar, que nadie está contigo, que estás solo, que te han dado la espalda y comienza una gran lista del enemigo a comenzar a bombardearte de tal manera que llega un momento que estás ciego completamente y tu entendimiento está aprisionado. Pero mira lo que la palabra de Dios también nos habla y vamos a ir aquí a 1 Timoteo 4 verso 1. Mire lo que dice a Timoteo, libro de Timoteo, nos habla también acá acerca de algo bien importante. Timoteo, por aquí lo tenemos. Estamos hablando acerca de la batalla en la mente. Ese es el tema de hoy, en esta preciosa hora. Vamos a ir aquí al libro de 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Dice que algunos apostatarán de la fe. En pocas palabras, en vez de creer, van a dejar de creer. ¿Por qué? Porque comenzaron a escuchar a espíritus engañadores. Esas voces negativas, esas voces destructivas, esas voces que te vienen a decir que no hay esperanza para tu hogar, que no hay esperanza para tu esposo, que no hay esperanza para tus hijos, que no hay esperanza para tu negocio, que no hay esperanza para tu ministerio, que no hay esperanza para la vida de ese familiar. Eso es lo que comienzan a hacer estos espíritus engañadores. Y dice, en pocas palabras, primero que nada, pierden la fe. Y después de perder la fe, mira lo que hace el diablo. Primero te mata la fe en tu vida. Y en ese momento comienzas a escuchar espíritus engañadores. Ya no comienzas a escuchar a Dios. Ya no comienzas a oír su palabra. Ya no dejaste de orar, dejaste de leer su palabra, dejaste de congregarte, dejaste de buscar a Dios y comienzas a escuchar lo que el diablo está lanzando, esos dardos de fuego. Y entonces comienza a crecer la fortaleza, comienza a crecer los argumentos, comienzan a crecer los razonamientos y ya no puedes tener una vida de gozo, ya no puedes tener una vida de éxito, ya no puedes tener una vida bendecida, ya no hay paz en el hogar, ya no hay paz en el trabajo, te sientes desesperado y te sientes desesperada. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche cómo la palabra de Dios lo determina. Son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, y ese es el trabajo de Satanás, meterse por medio de un pensamiento a la vida del ser humano, y cuando el pensamiento que vino a la vida de esa persona lo cree, entonces esa persona comienza a confesarlo con su boca. Mire lo que dice también el libro de Mateo 22:37. Libro de Mateo capítulo 22, verso 37. Estamos aquí compartiendo acerca de la batalla en la mente. Mateo capítulo 22, verso 37 y verso 38. Dice lo siguiente. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí entramos a una segunda etapa de esta enseñanza, y es que hay un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dejó. Dice, amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Tienes que amar a Dios con toda tu mente. ¿Y qué es amar a Dios con toda tu mente? Como decíamos, Isaías capítulo 26, verso 3. Nuestros pensamientos son guardados cuando buscamos a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? Orando, escudriñando su palabra, congregándonos, ayunando, o sea, sirviendo al Señor. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Cuando nosotros comenzamos a amar a Dios con toda nuestra mente, entonces, y con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, es entonces cuando nosotros recibimos
esa bendición de Dios. Ya no estamos escuchando esos espíritus engañadores, ya no estamos escuchando esos demonios, ya no estamos escuchando esas voces que no es la voz de Dios, sino que comenzamos nosotros a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos que Dios tiene para mi vida son pensamientos de paz. Los pensamientos que Dios tiene para ti, amado televidente, son pensamientos de paz. Los pensamientos que Dios tiene acerca de tu matrimonio, acerca de tus hijos, son pensamientos de paz. Y nosotros tenemos que entender esto, que hay una guerra, hay una batalla, y esa batalla se libra en la mente. Cuando el hombre comienza a ver las circunstancias difíciles, y vamos a ver algunas historias rápidamente, que las vamos a mencionar en Primera de Samuel capítulo 17 en adelante, el capítulo, creo que también el capítulo, los siguientes capítulos, nos habla acerca de la historia de David. Usted sabe que David se enfrentó contra un gigante, pero antes que David se enfrentara contra ese gigante, estaba sucediendo un fenómeno, y el fenómeno que estaba sucediendo era que el gigante se paraba y el gigante le decía al pueblo de Israel: ¿quién va a venir a pelear conmigo? ¿Quién se va a enfrentar contra mí en esta hora? Dice la escritura que ninguno quería enfrentarse contra Goliat, ni aún Saúl. Y mire, escuche bien esto. Habían hombres de guerra, habían hombres que toda su vida habían ido a las batallas, y ni aún esos hombres querían enfrentarse contra aquel gigante. ¿Por qué razón? Porque ellos miraban a ese gigante tan alto, ellos miraban a ese problema inalcanzable, difícilmente de vencer, que de tal manera que estos hombres estaban atemorizados. Ellos mentalmente, Goliat ya los había liquidado, ya Goliat los había vencido, sin pelear, sin ir ahí a la guerra, ya Goliat los había vencido. Pero usted recordará que en ese momento aparece David, y cuando David escucha a aquel gigante hablar, dice: David se levantó y dijo: ¿quién es este que viene a provocar al Dios de Israel y al Dios de los escuadrones? ¿Quién es este que se levanta? Y dice: yo iré contra él y yo pelearé contra él. Y dice que le fueron a dar aviso a Saúl diciendo: hay alguien que quiere ir a pelear contra ese gigante. Y dice que Saúl mandó a llamar a David, y dice que David se enfrentó contra ese gigante y lo venció. El gigante le dijo que lo iba a matar, el gigante le dijo: hoy te voy a liquidar, hoy me voy a reír de ti, hoy van a saber esto que tú eres un fracasado. Pero David le dijo: no, hoy yo te voy a vencer, porque yo no vengo a ti con espada, yo no vengo a ti con ejército, yo no vengo a ti con armas naturales, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ¿sabe lo que sucedió? David venció a ese gigante, David lo venció. Y así mismo nosotros tenemos que levantarnos y creerle a Dios que cualquier circunstancia o situación que el enemigo ha querido levantar en contra de nuestra vida, usted tiene que levantarse en esta hora y creer que Dios lo va a sacar adelante, que Dios va a restaurar tu matrimonio, que Dios va a restaurar tu familia, que Dios va a liberar a tu esposo, que Dios va a liberar a tu esposa, que el Señor va a liberar a tus hijos, que Dios te va a proveer, que Dios te va a dar ese trabajo, que Dios va a traer estabilidad a tu vida y Dios va a traer firmeza a tu vida. Mira lo que la palabra de Dios nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Tal vez usted ha escuchado esta historia acerca del rey de Josafat. Mire lo que sucede al rey Josafat. Un día el rey Josafat estaba tranquilito en la casa, como algunas veces la gente está tranquilito, pero de repente viene la noticia, de repente llega esa noticia que quizás nadie quiere escuchar, porque le vienen a decir a Josafat diciendo: hey Josafat, contra ti viene una multitud tan grande, al otro lado, una multitud tan grande. Y le dijeron a Josafat que venía un enemigo en contra de él, contra Josafat, y dice que estos enemigos que se levantaron en contra de Josafat era un ejército tan numeroso que no había manera que Josafat pudiera enfrentarse a ellos humanamente. Pero mire lo que sucede cuando Josafat recibe esta noticia. En Segunda de Crónicas 20, en el verso 3 dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Cuando se levantó esta guerra, cuando se levantó esta situación difícil, cuando vino ese pensamiento diciendo: contra ti viene alguien tan fuerte que dice que te viene a destruir, que no hay manera que escapes de su mano, dice que Josafat, como todo ser humano, tuvo temor, se sintió atemorizado. Pero ¿sabe lo que este hombre hizo? Este hombre se fue de rodillas, este hombre comenzó a buscar a Dios, este hombre le dijo a toda la ciudad de Judá: vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios, porque Dios nos va a sacar adelante, porque Dios nos va a ayudar, porque Dios va a abrir la puerta. Y mire, dice que un día estaban todos juntos ahí, después de estar buscando a Dios. Y yo siempre lo he dicho, la palabra de Dios dice: clama a mí
y yo te responderé. Y Dios responde, y dice en el verso 14 de 2 de Crónicas 20, y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, dice. Y dice que vino el Espíritu de Jehová sobre en medio de la reunión y comenzó a profetizar y a decir: no temáis ni sintáis temor delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En ese momento vino la palabra de Dios. En ese momento, cómo nosotros derribamos esas fortalezas, cómo nosotros llevamos cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Sabe cómo nosotros aprisionamos esos pensamientos que han venido a nuestra mente para que no se desarrollen, para que no crezcan, para que no ganen ventaja en nuestra vida y nos vengan a atemorizar? ¿Sabe cómo? Con la palabra de Dios. Vino una palabra de Dios y Dios les dijo al pueblo de Josafat y a toda Judá: no tengan temor, no tengan miedo, porque esta batalla y esta guerra no es de ustedes, esta batalla es de Dios, y Dios les va a dar la victoria. Y Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Pero ¿qué hizo el rey Josafat? El rey Josafat se humilló ante Dios, buscó a Dios. Usted puede estar en una circunstancia tan difícil y lo único que usted tiene que hacer es rendirse a Dios, levantar ahí sus manos ahí en su casa, donde quiera que nos esté viendo, y darle gracias a Dios, y comience a buscar al Señor, comience a adorarle, comience a exaltarle, porque Dios te va a dar la victoria en cualquier situación o en cualquier situación que usted esté pasando. Y mire que también nos encontramos en el libro de Hechos capítulo 16. Usted se recordará de esa historia del carcelero. Dice la escritura que llevaron a encarcelar a Pablo y a Silas, y a medianoche cantaban himnos a Dios en Hechos capítulo 16, y dice que los presos los oían, y a la medianoche Dios sacudió aquella cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, y en ese momento el carcelero dijo: todos se fueron. Las puertas estaban abiertas, y dice que agarró la espada y se iba a quitar la vida. Y en ese momento Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos en este lugar. Cuando nosotros vamos a esa historia, la historia no habla claramente, pero el único hecho que este hombre haya tomado la decisión de quitarse la vida en ese momento, porque él era el que cuidaba a aquellos presos, la única razón de pensar en que este hombre estaba tomando la decisión de quitarse la vida era porque ya había un pensamiento en la vida de este hombre. Ya había un pensamiento que había ganado ventaja en la vida de él, pero lo que el diablo no sabía, y aún este hombre no sabía, que en esa prisión había hombres de Dios, que Dios los había llevado con el propósito de derribar esa fortaleza, con el propósito de romper esos paradigmas, esas estructuras mentales que se habían levantado en la vida de este carcelero. Y dice que el carcelero corrió a prisa, se tiró de rodillas y le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea una vida llena de abundancia como la vida que ustedes tienen? Pablo le dijo: cree en Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si hay alguien que nos está viendo en este momento y sientes quitarte la vida, ya no aguanta, ya no soporta, yo quiero decirte en esta hora: hay alguien que te ama, hay alguien que dio su vida por ti en esa cruz, y lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo, y Él va a traer salvación a ti y a toda tu familia. No importa en qué problema o en qué circunstancia te encuentres, el Señor te va a salvar y el Señor te va a liberar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También nos encontramos con otra historia, y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4, y con esta vamos a ir ya, como dicen, terminando esta enseñanza acerca de la batalla de la mente, la batalla de la mente. Usted recordará cuando Jesús fue tentado. Usted me diga: pastor, ¿cómo nosotros podemos derribar esas fortalezas? ¿Cómo nosotros podemos llevar cautivos esos pensamientos? Recuerde que el apóstol Pablo dijo: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la palabra cautivo significa llevar preso, prisionero. En pocas palabras, es que usted no va a permitir que esos pensamientos negativos puedan desarrollarse en su mente, sino que usted los va a llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador. Mire, ¿vino quién? El tentador. ¿Quién era el tentador? El diablo. Y mire lo que el diablo lanza ese pensamiento y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Satanás viene con el pensamiento, y era un pensamiento de duda, porque léalo bien ahí: si eres hijo de Dios. Le está diciendo:
si tú no conviertes estas piedras en pan, en pocas palabras, tú no eres el Hijo de Dios. Tú no eres el Hijo de Dios. Así viene Satanás a la vida del ser humano, con ese tipo de pensamiento. Son dardos que él lanza a querer traer duda. Te dice, tú no eres hijo de Dios. Te dice, tú no vas a salir adelante. Tu hogar nunca va a ser restaurado. Tus hijos nunca van a ser alcanzados. Tu empresa nunca va a prosperar. No vas a salir de esa crisis financiera. Tu ministerio no va a crecer. Y esos pensamientos vienen, pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra, como dijo Pablo en Efesios capítulo 6, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. La palabra. Esta palabra es como un escudo, es como una protección que nos guarda y que nos cuida. Cuando Jesús recibió ese pensamiento negativo, ese pensamiento de duda, Él respondió con la palabra. Y nuevamente, fueron 3 ocasiones, luego le dijo el diablo, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti. Nuevamente lo vuelve a tentar y le vuelve a querer decirle que si él no lo hace, él no era el Hijo de Dios, como queriendo poner en duda que realmente él era el Hijo de Dios. Pero yo quiero decirle una cosa, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted tiene que tener identidad, usted tiene que tener carácter, usted tiene que saber que está sobre la roca, como dice la palabra, que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Usted tiene que entender que si usted es un hijo, una hija de Dios, Dios está con usted, que Dios lo guarda y que Dios lo cuida. Pero si hay duda, si hay, como dice, un doble pensamiento, como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que el hombre de doble pensamiento, el hombre de doble ánimo, es inconstante en sus caminos y no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, yo un día no puedo estar creyendo en Dios y otro día no creer en Dios. Yo un día no puedo decir Dios es mi pastor y otro día estar diciendo no tengo cómo salgo de este problema. Usted tiene que tener identidad, usted tiene que tener carácter, usted tiene que saber que él le dio la palabra de Dios. Cuando el enemigo venga a decirle a usted que usted va a morir de hambre, usted dígale, Satanás, escrito está, Él es mi pastor y nada me va a faltar. Cuando Él le venga a decir, no va a suceder absolutamente nada, no vas a poder salir de esta situación, usted declare la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el enemigo venga a decirle que tiene enemigos, que circunstancias que se han levantado alrededor suyo, como David decía en el Salmo capítulo 3, Él es mi escudo, Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. Usted tiene que escudriñar. Por eso yo le decía, Jesús, ¿cómo enfrenta esos pensamientos del enemigo que vinieron a su vida? Con la palabra. Usted tiene que escudriñar la palabra, usted tiene que memorizarse la palabra y usted tiene que creer la palabra. Crea la palabra, lea los salmos, lea los proverbios, vaya al libro de los evangelios, a las epístolas, el Antiguo, el Nuevo Testamento, escudriñe la palabra, lea la palabra, memorícese la palabra, guárdela en su corazón la palabra, porque esa palabra en algún momento de su vida le va a servir. Pero si usted no lee la palabra, si usted no escudriña la palabra, si usted solamente cuando va a la iglesia toma la Biblia y cuando llega a la casa la deja ahí y pasan una semana y hasta la semana la vuelve a tomar, usted va a ser un cristiano, como dice, raquítico, un cristiano débil. Pero si usted se fortalece en oración, si usted se fortalece escudriñando la palabra, si usted se fortalece escudriñando la escritura, usted va a ser un cristiano fortalecido. Es necesario ir a la palabra. Y luego le dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque el diablo lo llevó al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, si tú te postras y me adoras, esto va a ser tuyo. Y Satanás le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra. Las 3 ocasiones Jesús respondió con la palabra. Entonces tenemos que aprender en esta hora cómo nosotros vencemos esos pensamientos negativos. Los vencemos con la palabra. No permita que Satanás le traiga un pensamiento negativo a su mente.
No permita que Satanás le venga a decir que no va a suceder nada a favor de su vida. No lo permita. Yo quiero en este momento aprovechar, hacer una oración por todas aquellas personas que nos están viendo. Hemos compartido acerca de este tema. Es un tema muy largo. Hemos tratado de resumirlo un poquito acerca de la batalla de la mente. Sabemos que hay batalla en la mente, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la capacidad como hijos de Dios de llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Si usted ha permitido que el diablo le meta esos pensamientos en su mente, y no solamente eso, sino que usted está viviendo el resultado de esos pensamientos en su propia vida, hoy es el momento que usted se levante y que usted renueve su manera de pensar y que usted reciba la paz de Dios en su vida. Ahí donde está, si usted le ha dado lugar a esos pensamientos, o usted está batallando con pensamientos de dolor, de pensamientos de desesperación, de depresión, de soledad, en este momento, pensamientos de suicidio, pensamientos de quitarse la vida, pensamientos de dolor, yo quiero invitarle que haga conmigo esta oración y que diga: Señor Jesucristo, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Perdóname, Señor. Hoy renuncio a todo pensamiento negativo. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy desecho esos pensamientos, esas fortalezas que el diablo ha querido levantar en mi mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, mi mente es renovada. Hoy recibo la paz de Dios. Yo creo que ponga su mano ahí en su cabeza y reciba la paz de Dios. Reciba la paz de Dios en el nombre de Jesús, Padre. Llevamos cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Liberta al cautivo, liberta al oprimido. Abre los ojos ahora, Señor. Aquel, Señor, que ha estado cautivo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aprisionado por estos pensamientos. Hoy, Señor, son derribados en el nombre de Jesús, esa fortaleza, esos argumentos, por el poder de tu palabra. Nosotros oramos en esta hora, Señor, y creemos con todo nuestro corazón que tú estás tocando esa vida, que tú estás liberando esa vida en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está, recibe en esta hora, reciba el poder de Dios, reciba la gracia de Dios, reciba el poder de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Yo quiero invitarle en esta hora, comience a llamar a ese número que aparece en la pantalla de su televisor, comience a mandar ahí sus mensajes de texto. Vamos a estar orando por su vida, vamos a estar clamando por su vida, vamos a estar intercediendo por su vida, y usted va a creer que Dios va a orar a favor de su vida. Usted va a creer en el nombre poderoso de Jesús, lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 107 verso 20 dice: envió su palabra, nos sanó y nos libró de toda ruina. La palabra de Dios vino a darnos libertad. La palabra de Dios vino a alumbrarnos aún en el lugar de oscuridad. La palabra de Dios vino a bendecirnos, y esa palabra es la que hoy proclamamos y declaramos en esta hora sobre tu vida. Sanidad en el nombre de Jesús. Todo aquel que está enfermo, todo aquel que está dolido, todo aquel que está necesitado en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, oramos por cada necesidad, oramos por cada televidente, en el nombre de Jesús. Toca, liberta, Señor, al cautivo, liberta, Señor, al oprimido, Señor, sana al enfermo, Señor, rompe las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ahora mismo, Señor, esos tumores y esos quistes desaparecen. La leucemia, Señor, es arrancada de raíz, Señor. El cáncer, Señor, esos quistes ahora mismo, ese viento, el poder de la palabra recibe sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y toda mujer que ha estado orando para tener hijos y que los pronósticos le han dicho que eres estéril, que no hay posibilidades, hoy oramos por ese milagro. Hoy oramos en el nombre de Jesús que vas a abrazar esos hijos, que vas a abrazar esos hijos en el nombre poderoso de Jesús, y que el Señor hace ese milagro en tu vida y en la vida de tu pareja en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, esos milagros ahora por el poder de tu palabra, Señor, lo creemos con todo nuestro corazón, que tú eres el Dios que opera esos milagros, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por aquellos que necesitan trabajo, por aquellos que necesitan, Señor, esa provisión de trabajo en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, derrama esa bendición sobre ellos, ábrele las puertas, bendícelos, Señor, provéeles ese trabajo. Mire esa familia necesitada, Señor, provéele conforme a tus riquezas en gloria, provéele, Señor, esa necesidad ahora en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor, ahí está el poder de Dios, ahí está la gracia de Dios, ese Dios que abre las puertas. Créele a Dios ahora que entres en un nuevo tiempo, entras en un tiempo de Dios para tu vida, en un tiempo, en un kairos de Dios, en una intervención de Dios a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de tu hogar, a favor de tu ministerio, a favor de tu negocio, de tu empresa, en el nombre poderoso de Jesús. Que las puertas se te abren, conexiones divinas que te van a comenzar a llamar, que vas a recibir llamadas inesperadas, que van a tocar la puerta de tu casa para bendecirte, que las bendiciones de Dios te van a
alcanzar, que el poder de Dios se va a manifestar en tu vida y en la vida de los tuyos. Créele a Dios, créele a Dios. Yo sé que hay un pueblo que le está creyendo. Yo sé que hay mujeres que se están levantando en esta hora, madres que se levantan en esta hora para creer por la restauración de sus hijos, esposas que se levantan ahora creyendo por que Dios liberta a sus esposos, esposos que están orando por la conversión de sus esposas y que eso sucede en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Ha sido una bendición haber podido estar con ustedes, compartir esta palabra y reciba sanidad en sus huesos. Reciba sanidad en sus huesos ahora. Ahí en el nombre de Jesús el Señor está sanando en esta hora. Ha sido una bendición haber podido estar con cada uno de ustedes. Queremos invitarle para que usted pueda seguirnos a través de YouTube. Usted pueda seguirnos a través de Facebook, a través de las redes sociales. Usted pueda estar ahí con nosotros. Tenemos una cantidad de videos, de predicaciones, enseñanzas, testimonios que van a ser de mucha bendición para su vida. En cualquier parte del mundo usted puede verlos, estos videos, y también seguirnos a través de Facebook. También usted puede buscarnos ahí, Jamal Salem Ministry, puede buscarnos, siempre estamos enviando esa palabra. Y si también usted quiere recibir una palabra en sus teléfonos móviles, algo que Dios ha puesto, usted mándenos un mensaje al 832-790-8487. Va a ser una bendición poder escucharle, poder recibirle, poder saber de usted. Queremos orar por sus necesidades, queremos orar por sus peticiones, queremos orar por usted. Yo sé que hay gente que está siendo tocada, yo sé que hay gente que está siendo ministrada, y yo sé que hay gente en esta hora que el poder de Dios los está tocando y que Dios te va a llevar a otra etapa de vida espiritualmente en tu vida, que vas a desarrollar ese llamado de Dios, que vas a desarrollar lo que Dios ha puesto en tu vida, que tú te levantas en el nombre poderoso de Jesús, que este es el día que hizo el Señor para tu vida, que hoy se te van a abrir esas puertas, que la gracia y el favor de Dios están sobre ti, y que en el nombre de Jesús te sacudes de todo pensamiento negativo, porque los pensamientos que Dios tiene para tu vida son pensamientos de paz y no de mal. Y quiero también darle gracias a Dios en esta hora, porque yo sé que hay muchas vidas que han sido bendecidas a través de estas palabras, de estos mensajes. Y si usted no tiene dónde congregarse, si usted no tiene dónde asistir, yo quiero invitarle a nuestra reunión este sábado a partir de las 7 de la noche. Ahí está apareciendo en la pantalla de su televisor la dirección. Vamos a tener un tiempo poderoso, un tiempo maravilloso, donde el poder de Dios se está manifestando en la adoración, en la alabanza, en las danzas. También estamos preparándonos porque sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas, y lo que va a venir va a ser grande. Nuestra pasión es salvar a los perdidos y sanar a los heridos y ser de bendición al cuerpo de Cristo, y como hemos dicho, familias bendecidas. Si usted no tiene dónde congregarse, vive aquí en la ciudad de Houston, en las ciudades alrededor, yo quiero invitarlo para que usted nos acompañe este sábado a partir de las 7 de la noche. Vamos a tener un servicio poderoso donde yo sé que Dios lo va a ministrar, donde yo sé que Dios lo va a bendecir. Venga con su familia si no tiene dónde congregarse. Y usted me dirá: pastor, es que yo vivo un poquito retirado. No hay excusa para buscar a Dios, no hay excusa para acercarse al Señor. Yo recuerdo hace años atrás que me tocaba asistir a donde yo me congregaba, era fuera de la ciudad, y yo tomaba varios autobuses para poder llegar a ese lugar, y nada me impedía llegar a ese lugar, y yo iba a ese lugar y Dios me bendecía y Dios derramaba esa gracia sobre mi vida. Entonces yo quiero invitarle para que cualquier información usted comuníquese conmigo al 832-790-8487. Usted puede comunicarse con nosotros si quiere información acerca del ministerio. Estamos aquí para ser de bendición para su vida. Bendecimos a todas aquellas personas que reciben los mensajes de texto en sus teléfonos móviles en toda Latinoamérica. Dios me los bendiga grandemente. Dios derrame ricas y abundantes bendiciones. Y recuerde nuestra programación los días jueves a las 7 de la mañana, los sábados a las 7 de la mañana, los domingos de 5 a 7 de la mañana, hora de acá en Houston, y en Centroamérica estamos saliendo los jueves a las 6 de la mañana, los sábados a las 6 de la mañana y los días domingos de 4 a 6 de la mañana. Para nosotros ha sido una bendición poder haber estado aquí con ustedes. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Muchas bendiciones. Gracias por todos esos mensajes que hemos recibido, esas llamadas que hemos recibido. Vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando por usted. Que la gracia y que el favor de Dios sea sobre su vida. Y saludo a todos los hermanos, los miembros del Ministerio Internacional Fuego de Dios aquí en la ciudad de Houston, y muchas personas que están viniendo aún fuera de Houston. Hay gente que viene de Freeport, gente que está viniendo de Alvin, Texas. A 1 hora y media están viniendo a nuestros servicios. Y cuando ellos vienen, no regresan como ellos vienen, sino ellos se van cargados de esa bendición de Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y será hasta la próxima. Y en esta mañana Dios quiere resucitar esos sueños, Dios quiere resucitar esas esperanzas. Así que vamos a adorar a Dios, y ahí donde tú estás, dile: Maestro, necesito un milagro. Gracias. Te damos gloria, Señor.
necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucítame. Esta mañana Dios resucita tus sueños. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, te está llamando. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a tu ser, Señor, dentro de mí. Escucho ya tu voz, hoy te está llamando a vivir una vida de victoria, una vida de poder en el nombre de Jesús. Yo declaro que ese Lázaro se levanta, no sé qué Lázaro sea en el nombre de Jesús. Esos sueños, que esas esperanzas que un día estuvieron vivas, hoy resucitan, que tu matrimonio se levanta, que tus hijos se levantan, que tu hogar se restaura en el nombre de Jesús. Yo declaro que en este momento hay personas que están siendo sanadas, hay personas que están siendo tocadas. Te dijeron que no creyeras, te dijeron que cómo lo ibas a lograr, pero Dios resucita tus sueños en el nombre de Jesús. Oh, cambia tu historia, Señor. Oh, resucita mis sueños. Él remueve esa piedra. El Señor está ahí contigo. Oh, el Señor está ahí contigo. La presencia de Dios está ahí en el nombre de Jesús. Yo declaro que se activan esos dones, esos talentos que han estado dormidos. Oh, resucítame, Señor. Resucítame. Ministerio Internacional Fuego de Dios.
Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.